Les damos la bienvenida a esta segunda parte del resumen de Heidi. Muchas gracias a todos por comentar y darnos su apoyo como siempre. La motivación que nos dan es increíble. Y ahora, a pedido de ustedes en los comentarios, con doblaje latino. Antes de empezar, vamos con un breve repaso de la historia hasta acá. Heidi es una niña huérfana que queda al cuidado de su tía Dete. No sé si estás constipada o estás sudando. Cuando Dete ya no puede cuidarla por su nuevo trabajo, deja a Heidi con su abuelo. Heidi se encariña con él y conoce a Pedro, su abuela ciega, y a muchísimas cabras. Por primera vez en su vida, Heidi se siente feliz por la libertad y felicidad que le brindan las montañas, hasta que Dete, pensando que es lo mejor para Heidi, consigue que una familia rica la deje vivir en su casa para acompañar a Clara, su hija en silla de ruedas. Esta mansión está muy lejos de las montañas, por lo que engañada se despide de su abuelo y se va. Ahora sí, Vamos a empezar, abuelita. Llegan a la enorme mansión de la familia Sesemann, donde Heidi conoce a la señorita Rottenmeier. Ella es la ama de llaves de la casa y la encargada del cuidado de Clara. Al ver a Heidi, hace una pregunta que... ¿Dete, boba esta niña? puede que la señorita Rottenmeier sea un poco agresiva. ¿Por qué ha traído a esta niña tan tonta? Y la serie justifica la personalidad de la señora Rottenmeier de una manera un tanto cuestionable. La señorita Rottenmeier, una fea y desagradable solterona. la cuestión es que Clara y Heidi se conocen. Clara está muy feliz, ya que como su padre trabaja mucho y no está tanto en casa, Heidi le hará compañía y sus días ya no serán largos y tristes. Además, Heidi claramente tiene el don para contagiar la alegría. Ella es una persona súper positiva que siempre alegra a todos, transformándolos. Es algo que ya hemos visto con el abuelo, quien suele ser huraño con los habitantes, pero cambia al conocer a Heidi, o con la abuela ciega, quien se siente abrumada de la oscuridad que le genera su ceguera y Heidi ilumina sus días. También lo vemos con Pedro, quien carga con la responsabilidad de trabajar para su familia desde chico y sufre muchísimo en sus interminables días totalmente solo. Y con Heidi por fin experimenta lo que es una alegre compañía. Y ahora es el turno de Clara, quien se siente sola y frustrada por su incapacidad para caminar y conseguir su independencia. El problema es que Heidi no quiere vivir en la mansión, y en lo único que piensa es en volver a las montañas. La señora Rottenmeier empieza a sermonear a Heidi por no saber comportarse en la mesa, y ella no deja de pensar y pensar en las montañas. Agotada, se duerme. Bueno, no sin antes agarrar un pan pensando en la abuela, quien le había dicho que por sus dientes no podía comer el pan duro, que es el único al que puede acceder por sus bajos recursos económicos. Heidi despierta y no puede creer que no esté en las montañas. Intenta abrir la ventana, pero le es imposible. Se siente triste de no estar en su hogar y hasta tiene alucinaciones. Y encima, la señora Rottenmeier la trata súper mal y llama a Heidi por su nombre real, que es Adelaida, igual que su madre. ¿Adelaida? ¡Adelaida! Y no como Heidi, que es como la apodaron desde niña. ¡Adelaida! ¡No me llamo Adelaida! ¡Ay, Heidi! Heidi le pide a Sebastián, el amable mayordomo, que le abra la ventana, y al mirar se siente muy decepcionada. Aquí no hay más que piedras. ¿Dónde están las flores? Y los árboles, la tierra, el agua. ¡Qué tristeza! Aquí no hay nada. Y esto, a su vez, decepciona a Clara, quien estaba muy ansiosa de por fin tener compañía. ¿Quieres volver a tu casa, verdad, Heidi? Pensé que podríamos ser buenas amigas. Lo siento. Pero Heidi, al ver triste a Clara, decide intentar quedarse. No me iré a mi casa todavía. Me quedaré contigo algún tiempo. La estadía en la casa de los Sesemann es realmente muy agobiante para Heidi. Le sacan su sombrero, ¿Cómo llevas en la cabeza un sombrero tan sucio? ¡Lo voy a tirar a la basura! ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero! queman su ropa, la retan por querer que el pájaro sea feliz y encima la encierran en el sótano. Pero no se preocupen, porque Heidi siempre saca a relucir su alegría y se hace amiga hasta de las ratas. ¡Qué bonitos! ¡Ay!
Esperanzada con poder ver a sus amadas montañas, se escapa para intentar subir a un campanario, donde cree que desde tan alto podrá por fin verlas. Heidi se pierde por las calles y ve a un niño que tiene esa cosa musical y una tortuga. Dame la tortuga. La cuestión es que le pide que la lleve al campanario. El músico callejero acepta hostilmente solo por dinero y lleva a Heidi a su destino. El campanero de la iglesia la atiende y después de las insistencias las deja pasar. Ellos suben y suben las largas escaleras y finalmente llegan a lo más alto, solo para que Heidi reciba la peor de sus desilusiones. Sus amadas montañas no están. Solo hay casas, no es lo que esperaba ver. ¿Y qué es lo que esperabas ver, quieres decirme? Heidi se siente muy triste y lo expresa a su manera. ¡Baja ya! ¡Vamos! ¡Estoy cansada! Hasta que ve unos gatitos. El campanero, irresponsablemente, le pregunta a una niña de 8 años si los quiere adoptar a todos, y Heidi obviamente que dice que sí. Así que él se ofrece a llevárselos todos a la casa de los Sesemann más tarde. Usted es diabólico. Heidi vuelve a su casa con uno de los gatitos y obviamente a la señora Rottenmeier no le gusta nada. Pero, con la complicidad del mayordomo Sebastián, lo esconden en el altillo para tenerlo en secreto. Heidi es quien va a visitarlo y darle de comer cada tanto. Y las visitas empiezan a llegar. Primero el niño que tocaba el coso ese, que viene a reclamar el dinero que Heidi le prometió. ¡Basta! ¡Silencio! ¡Fuera de aquí! ¿Quién te dio permiso para entrar? ¡Ay, auxilio, Sebastián! ¡Ayúdeme! Y después llega la cesta misteriosa que envía el campanero. Básicamente, a la señora Rottenmeier le dan fobia a los animales, así que ordena abandonar a todos los gatitos de la cesta. Y más tarde ve a Miau, el gatito blanco, y ordena tirarlo también. ¿Lo has entendido, Clara? ¡Ese animal tiene que desaparecer! ¡Déjame, Miau, que no lo tire, por favor! ¡Tinete, deshágase de él! ¡Miau! ¡Déjame, Miau, por favor! ¡No se lo lleve! ¡No armes nunca más esos alborotos que perjudican a la señorita Clara! Heidi está muy triste, por lo que intenta escapar, pero no lo logra. No te irás nunca más de mi lado, ¿verdad que no, Heidi? Por favor, Heidi, no te vuelvas a ir. No puedo irme aunque quiera. Heidi debe seguir en la casa de los Sesemann y sigue con las alucinaciones. Por momentos se siente que está en las montañas perdiendo conciencia de su realidad. Y además ella no puede aprender a leer. Al ver las letras se desconcentra encontrándole forma de montañas o animales. ¡Pronto nos veremos! Estoy segura de que es anormal. Parece que el señor Sesemann, el padre de Clara, va a volver a la mansión, por lo que, acomodando todo para su llegada, descubren el plan de Heidi de guardar todos los panes que pueda para la abuela. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Para la abuelita! ¡Tírelos todos! Clara le explica a Heidi que de todos modos esos panes no servían, que ya no eran aptos para ser comidos, pero que no se preocupe, porque el día que Heidi se vaya, ella le dará más. Finalmente, el señor Sesemann llega a casa. Aquí me tienes, Clara. ¡Por fin has vuelto! ¡Papá! Deja que te mire bien, no te veo desde hace 6 meses. Casi no recordaba cómo eres. Conoce a Heidi y a pesar del descontento de la señora Rottenmeier, él decide que Heidi debe quedarse. Y ya sintiendo que con haberse quedado solo 10 días cumplió con su rol de padre, se toma el palo. Clara, aunque se siente algo triste, sabe que la abuela vendrá a visitarla dentro de poco. Finalmente llega la divertida abuela. Ella persigue a las niñas vestida de oso, después se duerme durante la clase y sorprende a las niñas tocando las copas.
Una noche, la abuela le lee cuentos a Heidi y eso la incentiva, por lo que logra aprender a leer rápidamente. Pero a pesar de que la llegada de la abuela pone feliz a Heidi, no puede evitar llorar al recordar sus montañas, donde ella es realmente feliz. Así que la abuela decide hacer un día de campo para que Heidi se reencuentre con la naturaleza. Pero, como si no pudieran ser felices Clara y Heidi a la vez, esto trae problemas entre ellas. ¿Estás contenta? ¿Qué te pasa? Se ve que eres feliz jugando con esos niños. ¿Acaso no es más divertido que estar conmigo? Conmigo no te diviertes, Heidi. Lo siento mucho, Clarita. Estaré sola toda mi vida. Ese es mi destino. Pero la abuela, por suerte, viene a tirar la posta. ¡Qué tonta eres, Clarita! ¡Qué tonto eres! La cosa es que Heidi y Clara se arreglan y todo sigue con normalidad en la casa de los Sesemann, hasta que la abuelita debe partir. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde irá? No pueden saberlo. ¿Cuándo se irá? Todavía no lo decide. Bueno, sí, lo decidió. Hace una fiesta de casamiento falso para distraer a Clara y Heidi y en medio de la fiesta se toma el palo. Heidi la corre, pero es demasiado tarde. Ya sin la abuela, la tristeza de Heidi empieza a empeorar y Clara tiene muchísimo miedo de volver a estar sola. Pero Heidi, dime, ¿qué haría yo sin ti? No te vayas, estaré otra vez sola si te vas. Prométeme que no te irás, por favor. Heidi, un poco por el chantaje de Clara y un poco porque le da lástima dejarla sola, se queda en la casa y oculta sus sentimientos. Pero los problemas vuelven a la casa de los Sesemann cuando en medio de la noche una empleada ve que la puerta de la calle quedó abierta y después ve un fantasma. Estoy segura que vi pasar a una figura blanca. Todos en la casa empiezan a tener miedo y le piden al señor Sesemann que venga a ayudarlos. La única que no está asustada es Heidi, ya que no puede dejar de pensar en cuánto extraña su hogar. Finalmente el señor Sesemann vuelve y junto con el doctor que suele atender a Clara se quedan jugando al ajedrez y chupando vino en la noche esperando la aparición del fantasma para poder resolver el misterio. Y resulta que el fantasma es Heidi. Ah, pensaron que iba a decir Albert, ¿eh? No les voy a dar el gusto, es Heidi. Ella, realmente deprimida por estar lejos de sus amadas montañas, de su abuelito, Pedro y las cabras, empieza a tener sonambulismo. Se despierta en la noche imaginando que está en la cabaña con su abuelo. Por eso iba hasta la puerta y la dejaba abierta, para lograr ver a sus amadas montañas. El doctor la lleva a la cama y empieza a indagar en el problema de Heidi. Dime, ¿a dónde querías ir? No quería ir a ningún sitio. Sueño todas las noches. Sueño que estoy en la cabaña de mi abuelito. Pero cuando despierto, veo que todavía estoy aquí, en Frankfurt. Siento como si una enorme piedra me oprimiese la garganta. Siento ganas de llorar. Heidi, dime, ¿te gusta vivir en Frankfurt? Tengo que quedarme aquí con Clarita. Concluyen que lo mejor para ella es por fin volver a las montañas. Sesemann se siente entre la espada y la pared. Si Heidi vuelve con el abuelo, Clara empeorará. Pero si Heidi sigue en Frankfurt, es ella quien empeorará. De hecho, Heidi siente lo mismo. Clarita se quedará sola sin mí. Y no puedo hacerle eso, señor Sesemann. A Clara también le cuesta entenderlo. Se va a ir. No volverá nunca, lo sé bien, papá. Pero comprende que es mejor para Heidi, siempre y cuando su padre le prometa que ella podrá ir a visitar a Heidi a las montañas en primavera. Clara le da a Heidi los panecillos para la abuela que le había prometido, y muchos regalos más. No te olvides de mí cuando estés allá lejos en las montañas. Papá me ha prometido que me llevará a verte a las montañas. ¡Bravo! ¡Qué bueno, Clarita! El señor Sesemann le da una carta para el abuelo y Heidi finalmente se va. ¡No me olvides! ¡Adiós, Clarita! ¡Hasta pronto! Ella viaja en tren con Sebastián hacia los Alpes y después le piden a un hombre en carreta que los alcance al pueblo. Heidi se ve muy distinta a la última vez que viajó hacia el pueblo. Esto nos recuerda un poco al primer episodio de la serie, solo que esta vez Heidi está feliz, ya que sabe que las montañas es exactamente lo que necesita. Se despide de Sebastián y corre hacia la cima. Primero corre a la casa de Pedro para ver a la abuelita. Están muy felices de reencontrarse al fin. Heidi le da el pan blanco que le trajo. Muy suaves y deliciosos.
También llega la mamá de Pedro y Heidi se saca el sombrero y el vestido para que el abuelo pueda reconocerla. Y por fin, después de tanta espera, Heidi llega a la cabaña del abuelo. Niebla la recibe muy feliz y el viejo de los Alpes la ve. Se miran intensamente y por fin tenemos el esperado abrazo entre ellos. Hija mía. Yo también, hija. El abuelo lee la carta del señor Sesemann y corrobora que Heidi no se ha escapado, que nada malo pasó y que ella simplemente volverá a vivir con él porque es lo que quería. Pedro se pone súper feliz de volver a verla y de volver a tener su alegre compañía. También está feliz Copo de Nieve, que tuvo un hijo, y la abuela. Heidi va a visitarla y ahora, con sus conocimientos de lectura, alegra sus tardes leyéndole los himnos que ella había olvidado. Podemos notar que Heidi volvió de Frankfurt algo cambiada, además de que su vieja ropa ya no le entra. Ahora sabe leer y aprendió muchísimo de su experiencia. Y parece que el abuelo también ha tenido tiempo para reflexionar, por lo que decide alquilar una vieja casa en el pueblo para ir planificando pasar ahí el invierno. Todo para que Heidi pueda ir a la escuela. Finalmente, después de varias idas y vueltas, llega una carta de Clara diciendo que está en sus planes poder visitarla en algún momento, ya que su padre se lo prometió. Y dejamos el resumen hasta acá, ya que aunque el anime no hace ninguna interrupción en la historia, en esta parte, después de la carta de Clara, termina el primer libro. A pesar de que muchos hechos son tal cual el libro, tenemos algunas diferencias más. Por ejemplo, la señora Rottenmeier amenaza con mandar a Heidi al sótano, pero finalmente nunca lo hace porque es un castigo demasiado cruel. En el libro nos dicen que Clara y Heidi se llevan bien y son amigas, pero realmente no se demuestran esos sentimientos con actos. Sentimos que el anime profundiza mucho más en su relación y llegamos a realmente sentir que ellas son amigas. En el libro Heidi no quiere aprender a leer porque Pedro le dijo que no era algo necesario. Y es la abuelita de Clara quien le hace cambiar de parecer a Heidi. En el libro nos dicen que Heidi al enfermar pierde sus cachetes colorados y mucho peso. Nos dicen que realmente se ve muy enferma. En el anime sacan los cachetes colorados de Heidi y nos muestran que casi no come, pero no la vemos tampoco desnutrida como dice el libro. De todas maneras, nos parece entendible que en un anime para niños no quieran poner a Heidi en ese estado. Como también otra diferencia entendible es que en el libro, mientras Heidi está en Frankfurt, tiene recurrentemente el pensamiento de que tal vez la abuela de Pedro o mismo su abuelito puede que se hayan muerto. Es algo que constantemente la tiene angustiada. Y la mayor de las diferencias es que el libro empieza a tener moralejas religiosas. La abuela le habla a Heidi sobre Dios y le inculca la religión católica, teniendo una constante bajada de línea por ese lado. Y esto cambia radicalmente el final del libro en comparación al anime, ya que en el anime el abuelo reflexiona en su soledad el querer empezar a sociabilizar con el pueblo. Pero en el libro, él decide bajar al pueblo e ir a la iglesia debido a que Heidi repite las enseñanzas religiosas que le dijo la abuela. De todas maneras, en ninguno de los casos nos revelan el por qué el abuelo se fue del pueblo. Sí sabemos que a él le molestan los rumores que se corren sobre él, pero nunca se revela si son ciertos o no. Y comenzamos con las diferencias curiosas en todas las películas de Heidi hasta el momento. En la película de 1937 hicieron que la señora Rottenmeier, además de ser malhumorada, tiene malas intenciones. En esta versión, Clara no puede caminar hace poco tiempo y ella no la ayuda a curarse para poder asegurarse trabajo para toda la vida. Macanuda. Por otro lado, el abuelo desesperado va a Frankfurt a buscar a Heidi para finalmente llevársela en una escena con efectos especiales increíbles. La policía lo atrapa, pero al final se descubre la verdad. Y termina la película con todos felices, anulando todo lo que pasa en el segundo libro. En la película de 1968 hicieron que el señor Sesemann sea hijo del abuelo de las montañas. Por ende, es el tío de Heidi. Por lo que Clara y Heidi en esta versión son primas. Y no solo eso, la señora Rottenmeier y el señor Sesemann medio que tienen onda. Lo que la convertiría a la señora Rottenmeier en la nueva tía de Heidi. Igual acá es buena onda. Hasta se alegra de que Heidi tenga una cabra en el ropero. En la película de 1993, que es la que más dramatismo le ha agregado a toda la historia, Clara solo deja volver a Heidi a la montaña por un mes. Voy a volver a casa.
Gracias, 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 gracias. Pero no será para siempre. ¿Cómo? Será solo una visita. Durante un mes, hasta que te repongas. ¿Y luego qué? Pues volverás aquí. Si no lo haces, me lo prometes. ¿Verdad que sí? Además, en esta versión no bastaba con que Clara esté en silla de ruedas, también por momentos no puede respirar. Esta siempre es la versión más dramática. De hecho, esta película es la única que respeta el libro y nos muestra cómo Heidi, durante su estadía en Frankfurt, tiene muchísimo miedo de que la abuela muera. ¡Abuela! 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 Adelaida, es que quieres despertar a toda la casa. ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! Y cuando llega, como para agregar más drama, el abuelo la rechaza. No me habrás olvidado, ¿verdad? ¿Abuelo? No te quiero aquí, ¿entendido? Vuelve a donde estabas. No hables en serio, ¿verdad? Sí, Abuelo, por favor. has vuelto. Algunos de estos hechos se repiten en varias películas, como el asunto de que Clara solo deja volver a Heidi por tiempo limitado, o que el abuelo la rechace. También en otras versiones, como son muy cortas, sacan algunos conflictos para ahorrar tiempo, como en este OVA del 95, donde Clara se mejora con la estadía de Heidi, y aunque Heidi es feliz en Frankfurt, le dice que vuelva a sus montañas sin que siquiera Heidi llegue a tener tristeza. Y ahora sí, a la sección favorita de muchos, escenas sacadas de contexto. Clara, qué boba eres. No olviden suscribirse y darle like al video para que hagamos pronto la tercera y última parte de este resumen. Dete, ¿es boba esta niña? Ahora sí, a los grandes momentos. Don't break my snowstorm! You smell like cheese. You smell like medicine. Get out of my room. I don't want you here. I don't want to be here either. Get out of my room. Get out. Get out. Fräulein, Papa. Get out. Ahora tengo que ir a ver al abuelo. ¡Oh, no! ¡No se habrá muerto, no! Esta música, la leche de Blanquita y Llana. Estoy sedienta. Wow, wow, wow. Pedro, ¿crees que la abuela se va a morir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta niña es imbécil? No me divertía, de veras. Sí. Entre tú y yo, los que no se lleven irán a parar al cubo ¿Al cubo? del agua. Los gatitos. Pobres, los tiraron todos. ¿Y qué podíamos hacer? Lo sentí por usted. Bueno, ya ha pasado. Vuelvo a las montañas. La niña Heidi parece haber desaparecido. ¿Qué ha sido de ella? ¿No se ha enterado, pastor? Me la comí. ¿A dónde vas tan corriendo? ¿Qué? ¿Cómo? Casi no recordaba cómo eres. Qué tonta eres, Clarita. ¿Qué?